En este programa hemos tenido a Guillermo Ramírez, tuvimos a Marcela Cubillo, a Gloria Juta, personas que lideran distintas sectores, no me gusta decirle como grupos, sino que son referentes de lo que hoy día se conoce como las derechas. Y el mundo está evolucionando hacia grupos de centro derecha o derecha cada vez más amplios, más diversos y que van representando como distintas posturas. Y en ese sentido, el Partido Republicano ha adquirido un liderazgo, se vio en la elección de consejeros constitucionales hace un tiempo, se ve también en la expectativa de voto respecto a las elecciones municipales. O sea, la marca republicano vale mucho hoy día. Yo he conversado con muchos candidatos y te dicen hoy día ser republicano es algo que te permite ser identificado, es un proyecto político reconocible, identificable. Y en esa pega que ha hecho José Antonio Kast, Martina Raula, Ruth Hurtado y un gran equipo ha sido fundamental, y tú hoy día presides esos esfuerzos, y queríamos partir preguntándote ¿qué es lo que crees tú que ha hecho que el Partido Republicano hoy día sea una marca tan porque desde el punto de vista político? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, no tenía contemplado venir todos los días para acá, pero ya estaba cancelando agenda mañana. Encantado de venir a conversar estos temas. La verdad es que, tal como lo estás planteando, efectivamente, esta es una buena oportunidad para contar qué es lo que hay detrás del proyecto republicano. Porque, efectivamente, y seguramente los que están escuchándonos tienen a la vista los resultados de la encuesta CADEM de ayer, que se suma a las de las otras encuestadoras que siempre nos dan muy buenos números a nosotros, que la verdad no nos quitan el sueño. Nunca hemos sido de tomar decisiones en función de esos people meter que pueden tener los partidos, en este caso, las personas, en fin, sino que lo miramos como quizás un reconocimiento a lo que nos propusimos cuando partió este proyecto, ¿no? Hace bastante tiempo, estamos hablando de 5, 7 años, cuando mucho. Nosotros nos propusimos dar una mirada a partir de las ideas de lo que alguna persona podría considerar caracteriza a la derecha, pero con una mirada más global, más integral. Es decir, no basta con ganar las elecciones y llegar a los puestos en donde se pueden tomar decisiones, influir desde esa perspectiva, sino que hay que hacerlo de manera integral. ¿Y qué es lo que significa eso? Enfrentar derechamente lo que se ha llamado la batalla cultural. Y por lo mismo, para nosotros es tanto más importante que el partido político propiamente tal, el Partido Republicano, las instituciones que trabajan de la mano con nosotros, la sociedad civil. Para hablarle a la sociedad civil se necesita un par. Se necesitan personas que no necesariamente tienen vocación política, pero que sí comparten nuestra mirada y que creen que se puede aportar desde esa línea. Ahí, Arturo, hay varios titulares que yo creo que vale la pena darle esa segunda mirada que queremos dar aquí en Enfoque Público. Primero, la importancia de una mayoría política, social y cultural, no solo una mayoría electoral. O sea, a veces tú puedes ganar el gobierno, pero aún así no tener el poder, ¿cierto? Y eso a mí me tocó ser parte del segundo gobierno del presidente Piñera como ministro en bienes nacionales, y creo que había un ejemplo muy palpable. En la elección presidencial el presidente Piñera sacó un récord de votación histórico hasta que vino la elección del presidente Boric, sacó un gran porcentaje de votos, conquistaste la moneda, llegaste al sillón de O'Higgins, pero no tienes el poder. Y es porque faltaba a esa mayoría electoral algo más consistente, esa mayoría política, social y cultural que dota de sentido, pero que también tiene hay un rol que cumplir muy potente. No es solamente ganar las elecciones, es también de que pues el pueblo, la gente se siente identificado con tu idea. Yo creo que parte importante de eso son estos esfuerzos más grandes que está tratando de hacer el Partido Republicano, y no solo una preocupación legítima en un partido que es ganar las elecciones, sino también hacer ese cambio cultural tan relevante al país. Si retrocedemos un poco en el tiempo para recoger tu pregunta y vemos de dónde puede venir esta especial adherencia que está teniendo los chilenos con el Partido Republicano, yo creo que tiene que ver con lo que tú estás planteando, y nos vamos a la elección presidencial. En la elección presidencial en la que le tocó competir a José Antonio Kast con otras 8 alternativas distintas que en definitiva eran distintos modelos de sociedad, nosotros pasamos a primera vuelta. Es decir, José Antonio Kast pasó a primera vuelta saliendo número 1, primero, se le ganó incluso al mismo presidente Boric, hoy día, que después ganaría la segunda vuelta, diciendo exactamente lo que pensamos como partido de derecha.
Si creemos verdaderamente en la importancia de fortalecer la familia, las ideas iban en función de decirlo pan, pan, vino, vino, sin tener que esconderlo. Si creemos que lo que gatilla una mejor inversión y que la economía en el fondo se dispare para arriba es darle un espaldarazo a quienes están dispuestos a invertir, el preocuparse, digamos, de que el Estado no se lleve una tajada tan grande de lo que tú estás generando, es decir, disminuir los impuestos de primera categoría, en fin, por poner un ejemplo, efectivamente eso es lo que se propuso. Y puras ideas, te nombro dos ejemplos que están en mundos distintos. En plano de seguridad ya podremos profundizar en eso, que hay un capítulo especial. Pero la gente en el fondo se dio cuenta que tú desde la derecha podías perfectamente decir lo que piensas sin temor a que te funen, sin temor a que tus ideas son minoritarias, porque no son minoritarias. O sea, son ideas de sentido común, son las ideas que efectivamente nos harían crecer como sociedad, y eso en parte creo que, como lo hemos mantenido permanentemente, particularmente en el Congreso Nacional, nuestra bancada vota pan, pan, vino, vino, lo que cree de acuerdo al texto del proyecto que le están planteando, y no se enreda con lo que puedan decir las distintas encuestas frente a un determinado tema. Ponte tú lo que son los retiros, ¿te acuerdas? La época de los retiros. Nosotros votábamos en contra porque sabíamos lo nocivo que era para la economía, lo planteábamos, decíamos, mira, el día de mañana nos van a entender, y efectivamente tú no tienes que tenerle miedo a hacer lo que corresponde, a hacer lo correcto, y eso creo que al menos aporta un grano de arena en la valoración que estamos teniendo hoy día en la opinión pública. Hoy día conversábamos con un amigo, estamos hoy día, ahora mismo conversando con Arturo Esquella acá en Enfoque Público, y te contaba, Arturo, que en la mañana me tocaba conversar con un amigo y le decía, mira, los liderazgos no solo tienen que interpretar a la ciudadanía. Interpretar es muy importante, pero no basta eso, también se requiere encauzar, requiere que los líderes doten de sentido, marquen el rumbo y no solamente se dejen llevar como una veleta por el viento según el rumbo de los vientos, ¿cierto? Y a mí me llama mucho la atención, y tú diste el ejemplo de los retiros, hay gente que votó a favor de los retiros. Hemos visto la catástrofe económica que los retiros generaron en nuestra economía desde el punto de vista de las tasas de interés, desde el punto de vista de lo difícil para las nuevas generaciones hoy día comprar una casa. La última noticia hace un tiempo llevó lo caro hoy día o lo casi imposible que es acceder a un crédito hipotecario, que aumentó el monto del pie, te aumenta el monto del crédito y además te piden mucho más ingreso para poder siquiera ser considerado sujeto de un crédito hipotecario. O sea, en Chile, que era uno de los países de América Latina en que más fácil era para las nuevas generaciones acceder a la casa propia, a la vivienda propia, hoy día eso se dificultó, entre otras cosas, por los retiros. Bueno, y muchos de los diputados que votaron a favor hoy día son los mismos que hacen gárgara por la mala situación de la economía. Entonces esto es como esos cuentos de niños, que en el fondo es los mismos tipos que te generaron el desastre económico a sabiendas, porque se les dijo en todos los tonos, a través de una minuta, por un WhatsApp, por una llamada telefónica, se les dijo esto hace mal a la economía. Y hoy día son los mismos que vociferan en contra de la mala situación económica, pero si los causantes eran ellos. Y aquí mismo tuvimos a Guillermo Ramírez, gran amigo nuestro, y le preguntamos, oye, si los partidos quieren dar muestra de liderazgo y te parecen tan mal los retiros previsionales, entonces ¿por qué la UDI lleva a la reelección a casi todos los candidatos, los diputados que votaron a favor de los retiros? O sea, hay que dar señales, y en ese sentido el Partido Republicano ha dado señales. Hay gente que la han expulsado a la bancada, y ustedes se ha ido incorporando gente, así que en el neto termina más bien total, pero han dado señales de decir a esta gente, mira, este tipo era senador mío, era diputado mío, pero no lo es porque no representa estos ideales. ¿Qué tipo de convicción se debe tener un partido para tomar esa decisión tan radical? Porque en Chile ningún partido echan a nadie, tú quieres tener más concejales, más diputados, aun cuando no piensen como tú. Es que la disciplina es fundamental. Yo voy a seguir en tu ejemplo, porque cuando tú ves la situación que se generó a partir del estallido, el 2019, después pandemia y la situación de crisis que se vivía, el símbolo del desfonde, o sea, el desfonde del, llamémoslo, capital político que tenía el gobierno de turno, que en este caso era el segundo gobierno del presidente Piñera, está materializado principalmente en cómo parlamentarios de tus partidos, de los partidos que se dicen, digamos, oficialistas, terminaron apoyando estas pésimas políticas públicas que, me imagino, tenían marca al hueso del Ministerio de Hacienda, de Economía, de todos, digamos, hasta bienes nacionales, diciéndole el daño que se le generaba al país. No solo en lo inmediato, no solo, digamos, en el futuro, en las pensiones de estas personas que en el fondo ya cuentan con una cantidad significativa menos, digamos, que se va a rentabilizar, sino que también en las consecuencias que estamos viendo hoy día. Sí, que hoy día buena parte de las familias lleguen al día 20 y no al 30, en gran medida tiene que ver, bueno, con la pésima gestión que ha tenido este gobierno, por supuesto, pero también con esa inflación tan desmedida que se gatilla precisamente por estos retiros. Entonces, cuando tú tienes
esa situación. Y nos tocó enfrentarlo. Todo el ejemplo, no sé si lo tiraste medio al voleo o sabías, pero en esta legislatura, cuando ya había bancada parlamentaria, porque antes no había, de republicanos digo, hubo una parlamentaria que votó distinto a lo que se había acordado por parte de los miembros de la bancada republicana, y simplemente de acuerdo, después de eso, digamos, no siguió en la bancada, porque no corresponde. Claro. ¿Sí? Cuando tú tienes un partido político que nadie te obliga a formar parte del mismo, y tienes sus ideas claras, y tú te enfrentas a la ciudadanía diciendo, mira, esto es lo que pensamos, esto es lo que creemos en materia de economía, esto es lo que creemos en materia valórica, no tengo idea, tú tienes que responder en función de eso. Y si no estás a la altura o simplemente cambiaste de ideas, tienes que ser lo suficientemente valiente para decir, yo ya no pertenezco a este lugar. Si no, sería engañar, digamos, a la ciudadanía. Sí, es que yo estoy muy de acuerdo con esto. Para todos los que nos están escuchando en la frecuencia de la Radio Agricultura, estamos conversando con Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano, y parte importante de lo que hemos visto como problema es la debilidad de los partidos políticos, ¿cierto? Y mucho se habla de la necesidad, cuando uno habla de reformar el sistema político, de la necesidad de fortalecer los partidos políticos. Y yo siempre hago el punto de que es necesario fortalecer la esencia, lo que se espera de los partidos políticos, y no la cáscara. Esta idea que algunos impulsaron de que si el diputado votaba en contra de la orden de partido, perdía su puesto de diputado. Oye, pero no hay que olvidar que en la historia parlamentaria chilena quizás algunos parlamentarios fueron más leales a la idea del partido que la propia directiva que zanjó ese tema. O sea, a mí no me gusta poner sanciones que fortalezcan no a los partidos, sino a sus directivas. O sea, siento que estáis haciendo como trampa en el solitario. Es como estamos defendiendo, fortaleciendo la cáscara, y no lo que un partido debiera hacer. Y en ese sentido, expulsar a alguien puede verse tremendamente duro desde afuera. O sea, decir, oye, mira, este gallo lo echaron de la bancada por pensar distinto. Ahora, presumo que lo sacaron de la bancada por pensar distinto en una materia que es muy importante para el partido y que es más sincero ante la ciudadanía que esa persona esté en otro partido o en otra bancada. Eso puede verse como algo raro, pero es más por la excepcionalidad que por si de verdad es raro o no. En un sistema parlamentario inglés todos votan lo mismo, y si no, esa persona tiene que cruzar al otro lado de la Cámara de los Comunes. En España, si tú te desmarcas del partido, probablemente el líder del partido no te va a poner en la lista siguiente porque es una lista cerrada. Entonces, ¿cómo ustedes también afrontan ese tema interno? Que algunos dicen, mira, republicano es más que un partido, un regimiento, porque todos tienen que pensar A, B y C. O sea, ¿cómo se responde desde el punto de vista político? En los temas de fondo, por cierto, que el primer gran filtro es entrar al partido. O sea, uno no entra naturalmente porque es un partido tan definido en lo que piensa, en lo que proyecta, en lo que quiere lograr, en fin, que hay una suerte de filtro natural. No cualquiera. Había, digamos, el interés, de hecho lo tuvimos durante el año pasado, cuando vimos que muchas personas se acercaban a nosotros, la verdad, interesados en que... Claro, después de las elecciones. Esto hoy ahora, por supuesto, aquí claro, hay voto duro. Los resultados que tuvimos el 7 de mayo del año pasado, muchos pensando en este año, las elecciones de octubre, se hacían los lindos tratando de entrar, digamos, al partido a ver si es que nosotros los llevamos. Pero aparte de eso, en el plano doctrinario, en el plano de las ideas, en cómo se defienden, en el estilo, es súper claro. Entonces se genera un filtro relativamente natural. O sea, las personas que piensan A, B, C y coinciden, digamos, con el partido, entran ahí. Y desde el punto de vista de las decisiones que se toman, cuando porque tú tienes un abanico de decisiones. Algunas son estructurales y es bien fácil porque en general están todos bastante de acuerdo, estoy llevándolo al trabajo legislativo, pero está lleno de decisiones. O sea, el grueso tienen que ver con aplicación de ciertas ideas, ciertos principios, y muchas de ellas ni siquiera tienen relación con principio alguno. Y las discusiones son importantes. O sea, se discute. He participado en varias oportunidades junto a la bancada, cómo se va exponiendo cuáles son los distintos argumentos a favor o en contra. Lo importante es que cuando resuelven algo, se actúa en función de un bloque. Claro, cuando la decisión se toma, estamos todos en el mismo gallo. Y en general, todos están relativamente de acuerdo con ese procedimiento, porque quienes más participan de las ideas, que está muy marcado por el área de trabajo de las comisiones, ponte tú, y hay un parlamentario que es miembro de esa comisión, y en general el que tiene más información, y lo natural es que se termine siguiendo a lo que opina esa persona. Pero se va construyendo y se va alimentando de buena manera, propositivamente, una posición que en definitiva al final todos tienen el deber como grupo humano
de seguir, digamos. Ese es un poco como el sentido que tiene formar parte de una bancada. Claro. De que cuando tú tienes al frente a alguien de izquierda y ve cuál es la posición del Partido Republicano, sabe cuál es la posición de todos quienes conforman el Partido Republicano. Para los grandes temas, no estamos hablando de decir que se necesita un lomo toro en tal o cual esquina, claro, que es totalmente opinable. Bueno, hay una frase que se le atribuye a San Agustín, insisto en quién se le atribuye, porque alguien que estudia filosofía me va a decir eso, nunca lo dijo San Agustín, pero que esta famosa frase que dice: en lo esencial, unidad; en lo opinable, libertad; en todo y siempre, caridad. Está perfecto. Y está perfecto. Ahora, no sé si será en San Agustín o... Bueno, si nadie la tiene, la puedo patentar, pero encuentro que es muy buena, que en lo esencial, en los 4 o 5 cosas que son fundamentales para un partido, unidad. Esto es lo que te define y te distingue. En los otros grandes temas, desde el lomotor hasta el nombre del aeropuerto, lo que sea, libertad, veamos qué es lo mejor, podemos llegar a distintos acuerdos. Ponte tú, mira, si me permites poner un ejemplo distinto. Nosotros estamos construyendo, nos tomamos muy en serio el rol que creemos es fundamental tener hoy día en materia de seguridad pública. Y lo que se debiera hacer a partir de cuando termine el gobierno del presidente Boric, el día de mañana, cuando exista un gobierno que se atreva a enfrentarlo de verdad, y aspiramos a ser nosotros. Y para la construcción de ese plan de recuperación territorial que hemos llamado, evidentemente que hay distintos caminos. Claro. ¿Cuál es el primer paso? Por ejemplo, o sea, y te lo llevo al tiro a la cancha. Nosotros estamos convencidos, y ya es mayoritario, así que me atrevo a comentarlo, pese a que todavía no tenemos el plan totalmente diseñado, de que la recuperación del control de las cárceles es clave. Claro. Y el cierre de la frontera, en el sentido, digamos, de que nunca más entre o se le haga muy cuesta arriba a las bandas criminales, porque ese es el fenómeno que estamos enfrentando, la transcriminalidad, entrar, digamos, por los pasos no habilitados. Entonces, tú tienes esos 2 pasos que son en paralelo a otras cosas adicionales, y perfectamente puedes tener la discusión de, bueno, acá primero tiene que venir, digamos, un cambio conceptual, de que hay que cambiar el principio de proporcionalidad por el de racionalidad, cosas que podrían sonar, digamos, más técnicas, no quiero latear con eso, pero a lo que voy, volviendo, digamos, al tema de cómo se toman las decisiones, es que se va construyendo en el debate, para quienes sostenemos de que lo primero es recuperar el control de las cárceles, por de pronto, porque están muchos de los crímenes que hoy día se están generando, están gatillados precisamente o orquestados a través de los 80 y tantos penales que tenemos en el país. Sí. Entonces, creo que es lo primero. Pero yo tengo que argumentarlo, porque si tengo que convencer a un par que me está diciendo que lo primero que tengo que hacer es otra cosa. Claro. Entonces, todo ese debate, con un trabajo técnico de primer nivel, porque tenemos un equipo de profesionales en idea republicana, en acción republicana, que te van dando el sustento, el soporte, digamos, técnico, intelectual, que te permite ir tomando una buena decisión. Yo creo que a estas alturas tenemos el diseño de cómo abordar los temas internos para precisamente salir a ofrecer algo súper nítido, súper claro, que es lo que la ciudadanía al final termina valorando de nosotros. Así, estamos conversando con Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano. Vamos a ir a una breve pausa comercial y ya volvemos aquí a Enfoque Público. Hola, estamos juntos, claro, juntos, todos los días, todo el día, en Radio Agricultura y en Agricultura TV. Sé parte de la comunidad de Deportes en Agricultura. Escúchanos aquí en Radio Agricultura 92.1. Entretención aquí en Agricultura y Agricultura TV. Búscanos en redes sociales como Deportes en Agricultura. Síguenos en agricultura.cl. Síganos en todas nuestras redes sociales. Síguenos en TikTok como Deportes 921. Aquí estamos conectados con Agricultura, más de 21 años liderando la audiencia gracias a su sintonía. Conectados con Agricultura. Sigue la programación de Deportes en Agricultura a las 7 de la mañana y a las 14 horas. Somos Agricultura. Somos Agricultura. Extraordinario que te encantará. Con la crianza este 18, celebramos con todo. La crianza, parrilleros con todo. Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Detrás de las
carreteras que nos llevan a todos lados, también está Salfa, con sus máquinas de construcción John Deere y su maquinaria de vialidad del grupo Virgin, facilitando la construcción de caminos que te llevan seguro a tu destino. Detrás de todo lo que nos mueve, también está Salfa. Salfa, soluciones de confianza. ¿Qué es para ti tu empresa? Es un sueño por el que trabajé toda la vida. Es como me gano la vida yo y cientos de colaboradores más. Es el futuro de nuestra familia, una tremenda responsabilidad. Porque tu empresa es más que tu empresa. Nuestra seguridad es más que seguridad. Son más de 30 años de experiencia en retail e industrias. Es seguridad y tecnología. Es cumplimiento al máximo. Es seguridad. Somos más seguridad. Agricultura en Santiago 92.1. En Talca 94.5. En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con el abogado Julio Isamit. Ya estamos de vuelta aquí en Enfoque Público, en la radio de Agricultura. Está maladito este lunes, después de un fin de semana largo en que todos pudimos descansar un poquito, recuperar la fuerza. Está helado aquí en la capital y estamos conversando con Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano. Y antes de retomar la conversa, este diálogo, quería invitar a todos los que nos están escuchando a sumarse a la comunidad de Enfoque Público, a seguirnos en las redes sociales, TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque921. Y aprovecho a saludar a los que nos están siguiendo a través de YouTube, a Rodrigo, a Jorge, a Carlos, a Alexis, que están ahí escribiendo y debatiendo, como siempre, en nuestro canal de YouTube. Pónganle me gusta al video y sigamos esta discusión. Arturo, no puedo dejar pasar un tema que dijiste de la seguridad. Yo sé que esta es una entrevista mucho más que quería enfocarla en el auge de las derechas, ¿cierto? Y el surgimiento de estos nuevos partidos políticos. Pero vamos a ir ahí en un minuto. En materia de seguridad, dijiste lo del control de las cárceles. Y hace 2 semanas tuvimos aquí a Luis Toledo, el director del Centro de Estudios sobre el Crimen Organizado y el Narcotráfico de la Universidad de San Sebastián, y decía que lo que pasaba en las cárceles era tan terrible que es que desde que gendarmes pueden introducir los celulares que usan los narcotraficantes hasta líderes de las bandas que actúan impunemente y organizan todo su negocio a esta altura, ya su estructura de negocios desde las propias cárceles. Cuando un Estado no controla las cárceles, la verdad es que es un Estado que mete bien poco miedo a los delincuentes en las calles. Si tú sabes que hay pocas posibilidades que te metan preso, y además que si te meten preso vaya a estar en una situación inmejorable para seguir manejando tu negocio, la verdad es que el costo de delinquir es muy bajo. Y a ti te tocó, como presidente del partido, acompañar a José Antonio Casa al Salvador, ver la experiencia de lo que ha hecho ahí el presidente Bukele. Feliz de poder escucharte algunos minutos sobre eso. Fue muy interesante ese viaje, porque lo que tú dices es totalmente cierto, lamentablemente. Las cárceles hoy día es mucho más masivo de lo que uno piensa, el cómo articulan los crímenes desde el interior. Estamos hablando de crímenes en serio, no el tipo de la estafa al celular, digamos. O sea, que además también la hacen. Que por de pronto también se hace. Hay una beta importante de corrupción muy profunda que hay que abordar, que es uno de los temas que fuimos a ver cómo lo enfrentaron en El Salvador. Pero en realidad el trabajo de estudio que hicimos en El Salvador fue precisamente entender cómo pescaron un país que estaba en el suelo desde el punto de vista de los indicadores en materia de seguridad. 105 homicidios por cada 100.000 habitantes. O sea, es de loco. Imagínate que Chile hoy día tiene, corrígeme el dato actualizado, 6,4, 6,7 y 105. Y aún así nos escandalizamos con cada noticia, lo que pareció el fin de semana, 5 o 6 muertos desde el terror. 8 homicidios. Bueno, pero el tema es que allá lo enfrentaron de una manera con determinación, se podría decir. Tuve la oportunidad de preguntarle al ministro de Seguridad y Justicia. Bueno, al final del día tiene que haber algo que hace la diferencia. Y la diferencia está en tener determinación. En decir, mire, a mí no me entran los complejos, no tengo problema en esta persecución de las casas de reposo de izquierda internacionales que empiezan, digamos, a instalar tesis totalmente falsas desde el punto de vista de la defensa de los derechos humanos, que es una realidad que también ha permeado mucho acá en Chile, porque te meten el bichito en el contexto, digamos, de lo que es la defensa de los derechos humanos, que todos compartimos, por supuesto, pero como si cualquier medida de seguridad al interior de una cárcel fuera a afectar los derechos humanos, y eso no es real. O sea, el hecho de que las personas tengan acceso o no a visitas dice relación estrictamente con la seguridad que tú requieres cuando tienes al frente al líder de una banda criminal. Claro. Entonces, el modelo de enfrentamiento particular de El Salvador consistía precisamente en, más que perseguir delitos determinados, el entender que quienes
quienes están formando parte de una banda criminal ya están cometiendo en sí, per se, un delito muy importante. Ellos proscribieron las bandas criminales, las maras, como llaman allá, las pandillas, en fin, y a partir de esa proscripción y sobre la base, digamos, del tipo penal de asociación ilícita, le subieron radicalmente la pena y persiguieron a las personas que formaban parte. Entonces, ¿en qué consistió el trabajo de ellos? En estudiar muy bien quiénes son quienes están detrás de las bandas criminales y generar una estrategia precisamente para ir a detenerlo. Y así es como tienen a 12.000 personas en el CECOT, en el Centro de Confinamiento y Terrorismo. Perdón, ¿podemos repetir el número para la gente que nos está escuchando? 12.000. 12.000 personas en esa cárcel, que es la que seguramente tú tienes en las imágenes cuando viene entrando todo. Así es. Esa es, nosotros estuvimos ahí, tiene una capacidad para 40.000, o sea, todavía tiene varios módulos. Tienen margen. Para recibir visitas, digamos, personas permanentes, más bien, porque visita en estricto rigor de personas que van a ver a los internos, no hay. No tienen, y que es algo que escandaliza a las organizaciones de derechos humanos, pero yo les pregunto a ellas si es que les escandalizan las personas que todos los días, cuando hay un homicidio nuevo, generan, digamos, el efecto de terror, digamos, de pánico en la población en términos generales, generan, imagínate el efecto que le generan a las familias que viven con ese sentimiento, se altera el ejercicio de cualquier derecho, del catálogo de derechos que tú muy bien conoces, de nuestra Constitución y también de los mismos tratados internacionales, se reducen a cero porque simplemente no puedes salir de tu casa. O sea, ¿qué vale el ejercicio, digamos, de la libertad de trabajo si es que tú ni siquiera puedes salir de tu casa tranquilo? Y eso es lo que nosotros en el Partido Republicano estamos decididos a terminar. Y eso es determinación pura. Si tenemos que hacer cosas que van a escandalizar a estas organizaciones, no tenemos ningún problema, porque es lo que hay que hacer. El gran tema que seguramente lo vieron con Luis Toledo y con quienes saben más, digamos, de estas materias en Chile, se mete la corrupción. La corrupción es una de las características que tiene el crimen organizado y que está presente prácticamente siempre, porque ellos saben, los que forman parte de estas bandas, de que si es que tú corrompes a la autoridad, tú tienes buena parte del desarrollo de tu negocio ilícito, de un esquema de protección logrado. De tu pega, claro. Y eso que ya se está viendo, o sea, no únicamente en el caso de San Ramón, sino que en general es evidente que, bueno, no es evidente, sino que se ha dicho, ha generado esta polémica tiempo atrás, de que existe un permeo de estas bandas criminales o de la delincuencia en general en la política. Es lo que tenemos que parar ya. Yo creo que 4 años después no hay cómo. No. Se mete el narco en la médula de las decisiones del Estado y de ahí no lo sacas más. Así es. Bueno, si uno ve la experiencia comparada y ve lo que pasa en Colombia, lo que pasó en Salvador, lo que pasa en México, es que ya después ni siquiera podía hacer elecciones porque les matan los candidatos. O sea, hay personas que fueron en Ecuador. En Ecuador mataron al candidato presidencial mejor aspectado y el que pasó a la segunda vuelta terminaba todo su acto de campaña con chaleco antibalas, con escolta, como si esto fuera, bueno, ni decir lo que pasó a Trump recién, y etcétera, etcétera. Si las personas que les toque enfrentar esto se van a enredar con cuánto plomo tienen las balas de goma, o los balines de goma, la verdad es que con esa mentalidad estamos sonados. O sea, acá tiene que haber determinación, entender que esto se hace por protección a la población, por protección a las víctimas de la delincuencia, que tienen tantos derechos como ellos, por supuesto, pero acá el Estado, el deber número uno que tiene es proteger a la población y a las familias. Ahora es increíble como la izquierda y la extrema izquierda, que creen tanto en el rol del Estado, lo creen en materia educacional, lo creen en materia de economía, pero cuando el Estado en su legítimo derecho limita ciertos derechos políticos o ciertos derechos sociales a la población porque ha cometido un crimen, porque ha sido declarado culpable, se escandalizan. Yo me tocó en el gobierno pasado ser ministro de Bienes Nacionales a propósito de los desalojos. Bueno, los que nos presentaban todos los recursos en contra de los desalojos de ocupaciones ilegales, muchos de los cuales terminaban en lugares capturados por el narcotráfico, era el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y no estaban preocupados del derecho a la vivienda, o sea, era un hito político contra el gobierno de turno. El INH se compró la tesis de que los derechos humanos solo pueden ser vulnerados
vulnerados por agentes del Estado, Claro. es decir, por estados. Y ahí se confunde, tiene una confusión enorme con lo que es el derecho internacional de los derechos humanos, que efectivamente la aplicación es en estados propiamente tal, y ellos son los que responden. Pero otra cosa es que los particulares puedan afectar los derechos humanos que es la inmensa mayoría. O sea, hoy día la principal mayoría... amenaza a los derechos de todos quienes nos están escuchando, de todas las personas que están hoy día habitando en Chile, está en manos de la criminalidad, de la transcriminalidad, de aquellas organizaciones que entran a Chile y que cuesta mucho erradicarla, abordarla y son organizaciones condenarla. Criminales que cuentan con recursos, que cuentan con medios, que cuentan con armas y que en muchos casos superan a las fuerzas del orden. Déjame ahí comentarte dos casos de experiencia comparada. Uno es el de Colombia, y hay un libro que yo recomiendo mucho que se llama No hay causa perdida, que es la autobiografía o las memorias del expresidente colombiano Álvaro Uribe, y que le tocó enfrentar a las FARC. Y en un momento él habla de un concepto que se llama la seguridad democrática. Y él siempre pedía que no se pusiera en el mismo lugar la violencia que ejerce un delincuente o un terrorista, que no se ponga en el mismo lugar o que equipare en la balanza a la fuerza o la acción legítima del Estado para proteger la seguridad democrática. Cuando un carabinero actúa, cuando un militar actúa, lo hace para recuperar el orden perdido. Cuando un violento o un terrorista o un delincuente actúa, lo hace para subvertir ese orden. Entonces, tú no puedes poner en la balanza al mismo nivel a la fuerza legítima que ejerce el Estado con esta acción violenta. Y lo segundo tiene que ver, Arturo, y yo creo que ahí también tiene que ver con lo que tú hablabas de la decisión, del liderazgo, del carácter para enfrentar estos problemas, es que tú tienes que dotar a esas instituciones, estoy pensando en Carabineros, en la Policía de Investigaciones y en ciertos casos a las Fuerzas Armadas, de los medios necesarios para hacerlo. Y hay un documental, esto me lo recomendó Diego Paulsen, que fue presidente de la Cámara y fue diputado por la zona de la Araucanía, que decía, hay un documental de cómo la Guardia Civil enfrentó a ETA. Y para enfrentar a ETA, si ETA tenía metralleta, la Guardia Civil no llegaba con metralleta, llegaba con una bazuca. Estoy exagerando, lo que te quiero decir es que tenía muchos más medios que este grupo terrorista ETA en el País Vasco. Y lo comento porque a veces da la impresión de que a los carabineros los mandan a enfrentar a delincuentes organizados con peores armas, menos protegidos que los propios delincuentes. Y eso no solamente es injusto con los carabineros, es inmoral de parte de un Estado que manda a hombres y mujeres a defender a la sociedad, pero lo hace con los medios inadecuados. Ese es el principio de proporcionalidad que tanto defiende el Frente Amplio, el Partido Comunista y todos los partidos y las organizaciones de izquierda, porque en el fondo dicen que las fuerzas de orden y seguridad, las policías, tienen que enfrentar con medios proporcionales a la amenaza. Y nosotros lo que sostenemos es de que la proporción es en función o en razón de cuál es el fin protegido. Claro. La policía lo que está haciendo es restablecer el orden, darle protección a los derechos fundamentales de las personas. Es tal la magnitud de lo que está defendiendo que se justifica, voy a tomar la caricatura de tu ejemplo, la bazuca. Claro. Porque efectivamente eso es lo que está buscando, es un fin mucho mayor, esa proporcionalidad que en algún minuto logramos que todos estos pseudointelectuales de izquierda que vienen con un par de títulos en la mano, sacados quizás pero que dicen que esto es lo que ocurre o lo que la lleva, digamos, en Europa y en otras partes, es totalmente antojadizo en función de quienes verdaderamente sobreponen el deber, los derechos de los delincuentes a lo que es tener una vida sana en sociedad, donde las personas, particularmente las víctimas, vean en el Estado un defensor más que parte del problema. Estamos conversando con Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano, quizás frente a uno de los principales problemas que enfrenta nuestro país, que es la delincuencia y el crimen organizado. No puedo dejar de recordar a Arturo, a propósito del estallido social o la revolución de octubre, más bien, mejor dicho, que vivimos en el año 2019 y que muchos casi que querían mandar a los carabineros, como ¿te acuerdas que le pedían, mira, primero tú tienes que hacer un agente de diálogo, primero con un megáfono, a responderle a gente que le estaban tirando piedras? Y te lo comento porque a veces te dicen, oye, manda a los carabineros. Tú sabes que los carabineros, si hay 10.000 manifestantes, yo no puedo llegar a mandar 100 carabineros, tengo que mandar un número mucho mayor y lo tengo que mandar con las herramientas para que en el fondo
fondo sean capaces de triunfar, porque si no, esto es como hoy que gane el más mejor entre la primera línea y Carabineros. No, yo Carabineros quiero que tenga los medios adecuados para que pueda controlar a ese grupo de violentos que está subvertiendo el orden, pero es clave transmitirlo así. O sea, los Carabineros, las Fuerzas Armadas recuperan el orden, no lo subvierten como lo hacen los delincuentes, los grupos terroristas. Y ese concepto la izquierda lo tiene tan perdido. La izquierda siempre encuentra una excusa en el violento, una excusa para el violento, una excusa para el que agrede, una excusa para el que cancela, una excusa para el que funa. Y esas actitudes son inexcusables nomás. O sea, y hay que empezar a decirlo con claridad, porque cuando te dicen, oye, que pillaron a tal persona robando, es que la desigualdad en Chile. Oye, pero en Chile hay mucha desigualdad, puede ser, podemos discutirlo, pero no toda la gente pobre está robando. O sea, no me metáis a todos los pobres de la clase media del mismo saco, porque es humillante decirle a nuestra gente de clase media que por ser de clase media está permitido robar. No, por lo que los papás enseñan es otra cosa, pues a esforzarse, a estudiar, no es a robar. La izquierda tiene esta idea, como esta imagen idealizada del buen salvaje, hasta del buen ladrón, y la verdad es que en eso hay que ser muy claro. Yo creo que el Partido Republicano en eso lo ha tomado como bandera. Yo creo que en este tema, y a propósito de la mirada de la izquierda, al presidente Boric le ha faltado dar una explicación coherente de lo que hubo detrás de la entrega de esos indultos y de las pensiones de gracia a los delincuentes que estuvieron en estallido social. Eso no ha ocurrido todavía y ha pasado colado, se las han arreglado en el fondo desde el gobierno para no dar una explicación de lo que hubo detrás, pero lo que va quedando al final, porque cuando no tienes información respecto de qué es lo que efectivamente ocurrió ahí, es simplemente lo que se le viene a la cabeza a todo. Estaba coordinado, o sea, hubo respuesta, hubo coordinación con las personas que estaban en la calle haciendo el que baila pasa o la barricada, y esta fue una vuelta de mano, y así es, y eso efectivamente tienen que salir desde la moneda a aclararlo, porque lamentablemente hoy día, si es que hay un valor que nos dejó ese lamentable episodio tan dramático, quizás de los peores que hemos tenido en décadas, como fue que un grupo de personas quisiera tomarse el Estado, porque al final del día pretendía hacer un golpe, si no fuera por la pandemia quizás lo habrían logrado. Claro. Bueno, hay que aprender, y lo que se saca limpio es que efectivamente hoy día la ciudadanía, los chilenos, lo que quieren ver para combatir el desorden público es la fuerza, digamos, de la autoridad, y por lo mismo creo que es fundamental que prospere la protección jurídica para las policías que tengan que enfrentar a estos delincuentes, y que se les aplique el Código de Justicia Militar, que se apliquen las normas, y que quien conozca, digamos, cuando existe una investigación en donde hay algún policía o algún uniformado que está siendo investigado, que sean órganos especializados, tribunales especializados en lo que es la aplicación de la fuerza, lo que es el uso de las armas, y esos son los tribunales militares, por cierto. Bueno, yo acabo de tener un curso sobre la reforma a la policía en Chicago, a propósito de mi máster en políticas públicas, y un ejemplo tenía que ver con la inmunidad que tenía la policía norteamericana. Y ellos tienen inmunidad en todo, salvo cuando actúan deliberadamente contrario a los reglamentos o contrario a la ley. O sea, cuando evidentemente el tipo se apartó de la instrucción. Pero en todo lo otro, los tribunales presumen de que él está actuando correctamente. O sea, en cambio en Chile pasamos una presunción distinta, que es que para mucha parte de la izquierda, para gran parte de la izquierda, los carabineros como que salieron a la calle con la mentalidad de violar derechos humanos. Es una brutalidad y a veces un sueño o una pesadilla infantil. Se quedaron con esa idea en la cabeza que los militares y los carabineros cuando actúan necesariamente están en la lógica de una violación de derechos humanos y no, de nuevo, como lo que hemos dicho, de recuperar el orden público. Estamos conversando con Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano. Vamos a una breve pausa comercial y seguimos aquí en Radio Agricultura. Estamos de vuelta ya en Enfoque Público, aquí en la 92.1. Estamos conversando con Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano, y hay harto tema. Hemos hablado de seguridad, de lo que ha identificado el Partido Republicano como un proyecto político nuevo y que es un proyecto político identificable, reconocible, y queremos invitar a todos a formar parte de esta discusión en TikTok, Instagram y Twitter, @Enfoque921. Aprovechamos a saludar a todos los que nos están viendo en Agricultura TV por YouTube, así que ahí pónganle like y sigamos esta discusión.
En esta conversación, Arturo, estábamos recién enterándonos de la noticia, ¿cierto? Que Michelle Bachelet ha dicho de que no iría de candidata. No soy candidata. Bueno, no sabemos si... Porque el no soy tiene razón. O sea, hasta que se inscriba. Hasta que se inscriba. Entonces quizás la presidencia... Dice, descartó una nueva candidatura presidencial pese a que su figura ha sumado apoyo transversal y dice, los partidos políticos son los que tienen que definir sus candidatos y los mecanismos para elegirlos. Cuando salga una candidata o candidato en otro sector, yo lo voy a apoyar, y la presidenta termina diciendo, yo no soy candidata. Recordemos que cuando estaba en La Moneda hizo una conferencia de prensa, dice, está claro que después de todo lo que ha pasado, yo no voy a volver a ser candidata, pero chuta, la política es muy dinámica, y no sé si a ti te gusta jugar cacho, Arturo, pero como que uno levanta el cacho y dice, dudo. Acá lo políticamente correcto sería decir, no tendría por qué no creerle. Es que es como una frase media hecha. Sí, no hay caballero. Bueno, sí, pero acá la respuesta es clara. Sí, hay razones para no creerle, porque efectivamente dijo lo mismo, conocemos. Dijo exactamente lo mismo. No, y en esta misma materia, quizás ha dicho ha faltado la verdad muchas veces, pero me refiero en esta materia de negar que va a ser candidata el año 2015 o por ahí, había dicho exactamente lo mismo. Yo creo, sinceramente, que no es algo que se le esté dando con ganas lo de la candidatura. Yo creo que va a terminar siendo por la ausencia total de otros liderazgos que hay en el Frente Amplio, en la izquierda en general. Pero las dudas razonables que debe estar teniendo hoy día son porque de alguna manera se le debe haber venido a la cabeza que la elección se va a tratar de reflotar todo lo que significó el pésimo gobierno que tuvo ella. O sea, recordemos que es uno de los gobiernos más malos que hemos tenido en décadas. Es en donde se sepultó la educación pública, particularmente los liceos emblemáticos de excelencia, en fin, desde el punto de vista de la reforma tributaria y las consecuencias nefastas que tuvo en materia económica, o sea, se le puso un pare gigante a la inversión en Chile. La migración fue el puntapié inicial precisamente para lo que estamos viviendo hoy día, totalmente desbordado. Entonces tú empiezas a revisar y te das cuenta, bueno, por de pronto algo quizás un poquito menos interesante o menos conocido, pero las reformas políticas que se hicieron en su gobierno son precisamente las que hoy día tienen el consenso total, de acuerdo a los procesos constitucionales. Si había algo que había consenso, era en más o menos echar pie atrás las reformas políticas que ella había hecho para incluir una mayor cantidad de partidos, lo que hemos llamado el fraccionamiento político en el Congreso Nacional. Y que ha vuelto este país ingobernable. En esa época era su bandera de lucha. Tenían que entrar más fuerzas políticas al Congreso y qué sé yo. Y hoy día, si hay algo en donde estamos todos de acuerdo, es que efectivamente hay que hacer reformas que vuelvan, digamos, atrás. No sé si se van a atrever a volver al sistema binominal tal cual. Me imagino que a esta altura todos estarán de acuerdo en que sí generaba bastante estabilidad, pero al menos hay que hacer algo, digamos, para enfrentar ese fraccionamiento que lo provocó, entre otras cosas, Michelle Bachelet. Ahora, a mí me llama la atención. Yo tengo un análisis similar al tuyo. Yo creo que Michelle Bachelet va a ser la candidata de la extrema izquierda y de la izquierda hoy. O sea, hoy día no veo más nombres, no veo más candidatos. ¿Y por qué te digo esto? Uno, ella es capaz de convocar a la centro izquierda, a la izquierda, y articularla con la extrema izquierda como nadie. O sea, el coqueteo que tiene con el Frente Amplio, con el Partido Comunista, incluso llega a asustar a militantes del propio Partido Socialista, pero ese liderazgo, esa transversalidad la tiene poca gente en la izquierda, y por tanto hace a Michelle Bachelet una candidata atractiva para esos sectores. Una segunda cosa es la carencia de otro liderazgo. Carolina Toá no logra despegar, algunos tratan de ahí apalancarse a Tomás Boanovich, el joven alcalde de Maipú, pero tampoco se ve mucha sustancia, y quizá, y por desgracia esto lo digo también como gente joven, hay cierto desprestigio después del gobierno del presidente Boric con las nuevas generaciones. Yo siempre digo que eso tiene que ver más con la capacidad que con la juventud, pero bueno. Entonces Michelle Bachelet puede adquirir un liderazgo, y es hoy día el liderazgo más claro que tiene. Pero tú enunciaste algunas cuestiones que hacen tan atacable esa candidatura. Yo tengo un encono personal. No entramos en el episodio cabálico. No, pues eso ni ya siquiera. Ni siquiera. Claro. O sea, ni siquiera los Lexus y las pensiones alimenticias que no se pagan. No, estamos yendo como a los grandes temas. Solo las reformas estructurales que destruyeron este país y que lamentablemente no le han dado cabeza después de eso. Pero mira, tú nombraste educación. En educación se echaron los liceos emblemáticos. O sea, yo esto te lo digo por experiencia propia. O sea, habían unos colegios exitosos y la presidenta Bachelet avaló ese discurso antimérito, avaló
ideológicamente ese discurso y además concretó las reformas que destruyeron los liceos emblemáticos en Chile. Segundo, empobreció a la familia a la hora de decidir por la educación de sus hijos. O sea, hoy día una familia vulnerable de clase media tiene menos libertad para elegir la educación de sus hijos que una familia más rica con recursos. O sea, un ejemplo, cuando la presidenta Bachelet eligió colegio para su hija, eligió uno privado, francés y muy caro. La gente de clase media hoy día no tiene esa opción porque la presidenta lo prohibió y tienen que ir a una tómbola. Díganle como quieran, algoritmo, ecuación matemática, lo que ustedes quieran. Pero al final hoy día el colegio de los hijos de las familias de clase media más pobres está determinado por una tómbola. Cuando la presidenta Bachelet, las familias más ricas y todos los diputados pueden elegir con libertad el colegio de sus hijos. Dijiste la reforma económica, la migración y además este desastre del sistema político que hace que tengamos hoy día en el Congreso más de una decena de partidos, que es imposible llegar a acuerdo, que es imposible, Arturo, conseguir un consenso que te permita enfrentar cualquiera de las reformas más urgentes para el país. O sea, imagínate con este Congreso aprobar una reforma de pensiones, una reforma tributaria, imposible. Y eso es obra de la presidenta Bachelet. Yo veo con mucha distancia su candidatura y creo que es un deber moral denunciarlo, decírselo a la gente lo que significaría tener un Michelle Bachelet 3. Hace pocos días una persona que uno podría considerar razonable, sensata, me decía, ya, pero por último, en el fondo, ella no está en la lógica de esta extrema izquierda, del Partido Comunista, del Frente Amplio. Pero yo le decía, pero no te confundas, pues si ella es la que le abrió el Ministerio de Educación precisamente para el estreno del Frente Amplio en Chile. O sea, si es que hay un lugar en donde aprendieron echando a perder, básicamente, fue precisamente en el Ministerio de Educación durante el gobierno de Michelle Bachelet. Entonces, bueno, todos estos elementos evidentemente que la hacen pensar en que ya de cara, digamos, a un tercer gobierno, en una candidatura presidencial, lo que vamos a tener en la retina cuando nos hablen, digamos, de Michelle Bachelet, va a ser el segundo gobierno. Claro. No va a ser el caso de cuando estaba compitiendo para ese segundo gobierno que uno miraba el primero, que tenía cosas que mostrar, uno podría decir. Y tenía Andrés Velasco, ministro de Hacienda. Y todavía no estaba, digamos, este grupo de personas de extrema izquierda ideológica, revolucionaria y que todos conocemos, dentro, digamos, del mismo gobierno, dejando consecuencias nefastas. Aunque los patines y toda esa tesis era de una persona que uno podría decir más afín a ella que a este grupo del Frente Amplio. Acuérdate que era el ministro Izaguirre en ese entonces. Oye, nos quedan pocos minutos para terminar este enfoque público del día lunes y no puedo dejar de preguntarte, Arturo, para que muy brevemente puedas decirme cuáles son las expectativas municipales del Partido Republicano. Te confieso que aquí hemos tenido muchos líderes de Chile Vamos que dicen, le ofrecimos un acuerdo republicano y el republicano nos cerró la puerta. ¿Qué hay de cierto en eso y qué opciones ves tú de aquí a la elección? Son buenos para las declaraciones públicas. Primero, nosotros, bueno, algo te dije en el primer bloque, nosotros somos un proyecto político distinto que los partidos de Chile Vamos. Y eso se traduce en cierta manera de ver la política y hacer las cosas en forma diferente. Y en lo concreto, cuando nosotros, teniendo claro que había que evitar la dispersión de votos en una de las elecciones, que es la de alcalde, gobernador y segunda vuelta, así que no es tema, nosotros les dijimos desde el día 1, y súper públicamente incluso, salió hasta en el diario, miren, no vamos a competir en más de 60 comunas. Antes de que inscribieran las primarias, no sé si recuerdas. Sí, claro. Tú todavía estabas terminando el máster, probablemente. Pero estaba pegado de móvil la tercera. Es probable. No más interiorizado lo que está pasando en Chile. Reto a la señora entre medio, pero bueno. Bueno, y les dijimos eso, no nos creían, decían que íbamos a aparecer con candidaturas en todos lados, porque efectivamente estaba muy instalado, en vista de los buenos resultados electorales, que el potencial del Partido Republicano, en fin, que íbamos a competir en todos lados. Que es algo que también, dicho sea de paso, hay algunas personas que no entienden, pero ¿por qué con ese potencial electoral no están en todas las comunas de Chile? Bueno, la razón es muy sencilla. Es tan importante ganarle a la izquierda que nosotros internamente hablamos con nuestra gente, los dirigentes de las distintas regiones, y dijimos, mira, nosotros somos un partido relativamente joven. Tenemos muy poquitos concejales. Algunos de ellos van de candidatos a alcalde hoy día. Pero el grueso, vamos a entrar a los consejos municipales, en donde hemos hecho una muy buena pega, fiscalizando, llamando al orden, haciendo las cosas bien, y después con 4 años de conocimiento, de experiencia, podrán competir esos mismos concejales para las alcaldías. Y mientras tanto vamos a competir en no más de 60, no nos creían. Hoy, en ese minuto les decíamos, mira, da lo mismo todo lo que se diga, todo lo demás va a ser música cuando ustedes vean que el día de la inscripción vamos a inscribir a un número acotado de personas
personas, que es precisamente los lugares en donde tenemos las mayores posibilidades de ganar. Les despejamos 280 comunas, nos compitieron igual dentro de las 59, que llamamos, ni siquiera fueron 60, 59, nos compiten en 35 números por ahí, pero mira, el vaso medio lleno, si es que uno quiere dar vuelta a la página, es que efectivamente hay candidaturas únicas para ganarle a la izquierda en cerca de 300 comunas. Nosotros creemos, y les dijimos súper claro, en esos lugares en donde insistan en llevar, sabiendo que no tienen ninguna posibilidad, nosotros les vamos a cobrar, eso sí, la cuenta. Les vamos a decir, mire lo que hicieron. Claro. Nos impidieron que le ganáramos a la izquierda precisamente por llevar el ejemplo más concreto, digamos, es lo que pasó en Concepción con la hija de la senadora Van Rieselberghe.